Muy buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Dios siga mostrando su amor en cada uno de ustedes y cuidándolos de todo mal. Es maravilloso poder compartir la palabra de Dios, y aún en estas situaciones la palabra de Dios llega a cada una de nuestras vidas, a cada uno de nuestros corazones. Y es la oportunidad en la que podemos abrir su palabra, escuchar su voz, y que también así estemos dispuestos a hacer su voluntad. Quisiera que abrieran sus Biblias en Primera de Reyes, capítulo 19. Primera de Reyes, capítulo 19, del 1 al 18. Primera de Reyes 19, 1 al 18. Dice así la palabra de nuestro Dios. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho, y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: Así me hagan los dioses, y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo, pues, el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que es en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo: Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, porque no soy mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y he aquí, luego un ángel le tocó y le dijo: Levántate, come. Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo: Levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva, donde pasó la noche. Y vino a él la palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿Qué haces aquí, Elías? Él respondió: He sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo: Sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí que Jehová pasaba, y un gran y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto, y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí vino a él una voz diciendo: ¿Qué haces aquí, Elías? Él respondió: He sentido un vivo celo por Jehová de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Y le dio Jehová, y le dio Jehová: Ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey de Egipto, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abed-meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará,
Y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que quede en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Vamos a orar. Dios y Padre amado, te damos gracias porque podemos abrir tu palabra y podemos saber y entender de Elías, una persona muy similar a nosotros. Pero Señor, ahorita al abrir tu palabra, queremos poner delante de ti nuestro pensamiento, nuestro corazón, todo nuestro ser, para que escuchemos lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Gracias por tu palabra, gracias porque nos cuidas y gracias porque verdaderamente podemos escuchar tu voz. Y ahora ayúdanos, Señor, a cumplirla en nuestra vida. Te lo rogamos, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Es una historia para muchos conocida, quizás para algunos la están escuchando por primera vez. El título de este mensaje se llama ¿Qué haces aquí? Y es algo curioso, porque es una pregunta. ¿Qué haces aquí? Quizás si a nosotros nos preguntan ¿qué haces aquí? Bueno, pues escuchando a la persona que está hablando detrás del audio, que cómo se equivoca. No sé, ¿qué haces aquí? A lo mejor algunos dirán, bueno, pues no sé, le digo, aquí Dios me trajo o la vida me trajo y no sé cuál es mi propósito. Es una pregunta que busca una respuesta que venga del corazón, porque Dios lo sabe. Y vamos a ver lo que Dios le mostró a Elías cuando esta pregunta llegó en un momento exacto. Ahora, veamos a este hombre, a este varón de Dios, cómo sucedieron las cosas. En la primera parte del capítulo 19, del versículo 1 al 3, podemos ver una amenaza latente, pero frágil. Una amenaza latente, pero frágil. Es algo interesante, porque dice que Acab, que era el rey de Israel, llegó ante Jezabel y le había comentado lo que había hecho Elías. Si vemos en los capítulos anteriores, vemos a un Elías en el cual tuvo que enfrentar y confrontar al pueblo diciendo, si Jehová es Dios, sígale, si Baal es Dios, sígale, ¿no? ¿Por qué claudicáis entre dos pueblos, entre dos maneras de pensar? Entonces, ¿qué es lo que pasó? Se tuvieron que mostrar unas señales, y la señal es que en un altar tenían que poner un sacrificio y el Dios, ¿sí?, que pudiera consumir ese altar, pues bueno, entonces sería reconocido por todos como Dios. Por eso los 400, porque así habla en los versículos anteriores, 400 eh, eh, profetas de Baal hicieron y pusieron el holocausto. Y dice que ellos clamaban a grandes voces, se lastimaban sus cuerpos, inclusive hasta Elías de una manera burlona les decía, ¿no? Pues clame más fuerte, a lo mejor Baal está dormido, a lo mejor no está despierto, clámenle para que lo despierte, ¿no? Dice que así pasó por mucho tiempo y después del tiempo que le tocó a Elías, dice que él construyó él solo el altar, poniendo piedra sobre piedra, mató ¿cómo se llama?, al que iba a estar arriba del holocausto, el sacrificio, y todavía aún así se atrevió, para poner más difícil la prueba, dice que le echó agua al holocausto. Había una cerca, bueno, unos caños donde se llenaron también de agua, y entonces Elías clamó a gran voz y dijo, y le pidió a Dios que se manifestara para que ellos pudieran ver y comprender y entender quién era Dios. Y dice que todavía no terminaba de hablar cuando cayó un fuego tremendamente del cielo que consumió todo el holocausto, vaya, hasta las piedras y toda el agua que estaba ahí.
Entonces el pueblo gritó que Jehová es Dios. Entonces Elías ordenó que detuvieran a los 40 profetas de Baal y a los 400, perdón, a los 400 profetas de Baal y los degollaran, ¿sí? Después de ahí también le pidió a Dios que pudiera llover, porque en esos tiempos no había llovido. Entonces dice que él, después de esto, que pidió a Dios que lloviera, dice que vino corriendo, se adelantó al carro de Acab y llegó hasta Israel. Y es ahí en Israel cuando recibe esta prueba. Bueno, este mensaje de parte de Jezabel, ¿no? De que, de que ella iba a hacer lo que Elías le hizo a sus profetas. Y entonces es un peligro, dice, porque en el versículo 3 viendo pues el peligro, sí, esa era una amenaza latente, era un peligro latente pero frágil, ¿sí? Podemos entender a Elías, no justificarlo, pero entenderlo. Estaba cansado, estaba agotado, todos los sucesos que estuvieron, muchas veces nosotros estamos así. Estamos cansados y agotados y dejamos de ver a aquel que hace las maravillas, aquel que hace los milagros. Entonces, Elías estaba cansado, ¿sí? Digo, lo entendemos, no lo justificamos, pero dice que él se levantó para salvar su vida y, y caminó y dejó en Berseba a su criado. Podemos determinar que Elías estaba deprimido. Y cuando estamos deprimidos queremos estar solos, que nadie nos moleste, que nadie esté ahí con nosotros, porque la parte de la autocompasión está empezando a trabajar en nuestra vida. Entonces, viene del versículo 4 del capítulo 19 de Primera de Reyes, del capítulo 4, del versículo 4, perdón, al versículo 8. Dice que él se fue por el desierto un día de camino, vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Esa misma depresión lo había llevado ahora a un sentimiento real, pero equivocado. En los pasajes anteriores habíamos visto una amenaza latente pero frágil, pero eso ocasiona ahora un sentimiento real pero equivocado. Quitarse la vida. Vaya, estaba cansado de todo lo que había pasado, de todo lo que había sucedido. Y tan es así que muchas veces la parte de los síntomas de que uno tiene depresión es el sueño. Bueno, algunos ya lo toman por costumbre, pero eso es otra cosa, ¿no? Bueno, tomando en consideración esto, cuando uno está deprimido, le da uno por dormir mucho, ¿sí? Dice que se echó debajo del enebro y se quedó dormido. Y entonces un ángel viene y le toca y le dice, come. Y estaba, dice, una torta cocida sobre ascuas, una vasija de agua, comió y bebió y volvió a dormirse, ¿sí? Después otra vez el ángel de Jehová le tocó por segunda vez y le volvió a decir, anda, come, porque largo camino te resta. Entonces él se levantó, comió y bebió y se fortaleció con aquella comida y caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Es interesante, es un sentimiento real, pero equivocado, porque aún en esa depresión Dios le dio de comer. Dios le alimentó, Dios le fortaleció, porque ahí dice, fortalecido con aquella comida, caminó. Todavía caminó. Y es algo interesante, ¿no? Porque Dios no va contigo, ay, estás deprimido, ay, y toca nuestra cabecita, ay, ya, pobrecito de ti. No, Él sabe lo que necesitas. Dice que aquí él fue, bueno, fue despertado 2 veces, había comida, se fortaleció y eso le dio la fuerza para seguir caminando. Un sentimiento real, pero equivocado. Todavía Dios no quería quitarle la vida.
Y eso muchos de nosotros debemos de considerar y tener en cuenta. Después, en los siguientes versículos, en el versículo 9 y 10, dice una pregunta inusual, pero con respuesta equivocada. Una pregunta inusual, pero con respuesta equivocada. Dice aquí, una vez que llegó al monte de Dios, dice, y allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él la palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Preguntándole a él, ¿qué haces aquí? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada tus profetas, y solo yo he quedado, y buscan para quitarme la vida. Una pregunta inusual, pero respuesta equivocada. ¿A qué nos referimos con una respuesta equivocada? Porque estaba diciendo, él sentía un vivo celo por Jehová, sí. Los hijos de Israel habían dejado su pacto, sí. Habían derribado los altares, sí. Habían matado espada a los profetas, sí. Solo yo he quedado. No, porque más adelante el Señor le indica que había más personas que no habían doblado sus rodillas ni habían besado a los dioses. ¿Sí? ¿Y me buscan para quitarme la vida? Sí. Ahora, es interesante porque en una respuesta equivocada, todo lo demás, aún así que estuviera acertado, el problema es algo que tuviéramos equivocado. Ahora, la pregunta es, ¿qué haces aquí, Elías? Y es una pregunta muy diferente a la que Dios le hizo a Adán en el huerto. ¿Dónde estás tú? ¿Sí? ¿Dónde estás tú? Aquí le dice, ¿qué haces aquí? Y está buscando una respuesta en el cual le podemos decir, bueno, tú no perteneces a este lugar. En una de las interpretaciones que pudiéramos dar a esta pregunta es, tú no perteneces a este lugar, ¿qué haces aquí? ¿Sí? Muy diferente a la de Adán, ¿dónde estás tú? ¿Sabes qué? Tú estás perdido, no sabes ni dónde estás. Pero aquí Elías, él sí sabía, por lo mismo que dice, he sentido un vivo celo por Jehová. Él sabía a quién servía, él sabía a quién pertenecía, él sabía a quién daba su vida y estaba en una situación que no le pertenecía, ¿sí? Que no debería de estar ahí. Por eso es la pregunta, ¿qué haces aquí? Entonces, una pregunta inusual, pero respuesta equivocada. Una manifestación divina por alguien reconocida, ¿sí? Una manifestación divina por alguien reconocida. Y dice así la palabra de Dios, ¿sí? Él le dijo, sal fuera, ponte en el monte delante de Jehová, y he aquí que Jehová pasaba. Se manifiesta de cuatro formas. Las tres no estaba ahí Jehová. Dice, primero, un poderoso viento que rompía los montes y también así las peñas. Pero Jehová no estaba en ella, en ese viento. O sea, Dios no estaba en ese viento. Tras el viento un terremoto, pero Dios no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero tampoco Dios estaba en el fuego. Y tras el fuego dice que viene un silbo apacible y delicado. Es interesante. Él había visto descender fuego del cielo. No lo vio. No vio ahí al Señor. Vio llover. Posiblemente, si queremos ver los números, los versículos anteriores, ¿sí? Dice que vio primero una nubecita, después esa nubecita se hizo grande y entonces cayó un torrencial, aguacero, ¿no? Lluvia. Muchas veces viene acompañada con viento. Pero bueno, el mismo que sabía cómo Dios se podía manifestar, él es el que reconoció la presencia de Dios, un silbo apacible y delicado. ¿Y eso qué quiere decir? Muchas veces cuando estamos deprimidos no necesitamos cosas majestuosas,
cosas que en algún momento determinado sean impactantes. Lo que necesita nuestra alma es paz con Dios. Un silbo apacible y delicado. Dice que cuando Elías oyó, oyó, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Cuando hubo las tres manifestaciones, aquí lo podemos deducir, cuando hubo las tres manifestaciones, él estaba dentro. Cuando escuchó el silbo apacible, entonces salió a la puerta de la cueva. Se ve que él conocía lo que, lo que necesitaba su alma y sabía que Dios le iba a responder y Dios le respondió. Y él sabía cómo le iba a responder. Miren, muchas veces nosotros necesitamos ese silbo apacible cuando tenemos esas depresiones, cuando las angustias, cuando las preocupaciones nos abaten y nos pisotean, si le podemos decir así. Necesitamos a ese Dios que solamente lo encontramos en la paz y en la tranquilidad. Dice que él salió y aquí vino una vez más la voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Le vuelve a hacer la misma pregunta. Y algo que debemos aprender en la palabra de Dios: cuando hay una repetición, ¿sí? Cuando algo se repite una, dos o varias veces, es porque Dios está llamando nuestra atención. ¿Qué haces aquí, Elías? Y le vuelve a responder lo mismo: he sentido un vivo celo por Jehová de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y es algo que no podía entender él. Es algo interesante, porque volvió a decir lo mismo, porque en la primera buscaba una respuesta, en la segunda está con la misma respuesta. Es porque no había entendido el propósito de Dios en su vida. Entonces es una manifestación divina que alguien reconoce. Elías, qué mejor para reconocer esa manifestación divina. Y los últimos versículos, del 15 al 18, una comunión restaurada. Lo que Elías necesitaba era una comunión restaurada. Y le dijo Jehová: ve, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey de Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abed-meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Curioso, ¿no? Cuando estás más deprimido, Dios te pone trabajo. No te pone a decir: ay, descansa, quédate ahí. ¿Está deprimidito? Quédese ahí, sentadito, ¿sí? En su camita, tomando chocolatito. No, Dios les da actividad porque sabe perfectamente lo que necesita nuestra alma. Quizás muchas veces nosotros no entendemos eso. Pero una de las cosas cuando Dios te pone activo es porque Dios verdaderamente te está queriendo sacar de un estado de depresión, de soledad, de angustia o algo por el estilo. Dios quiere que no estés pensando en eso, que lo mires a Él, porque todas las actividades que le dio a Elías, todas las actividades era para el servicio del Señor. Tan es así que ya le puso ahí a quien iba a ser su sustituto. Es curioso. Él dijo en versículos anteriores: ya, Señor, ya, basta ya, quítame la vida. Bueno, cuidado con lo que pedimos, porque ahora Dios ya le puso un sustituto, ¿sí? Y es ahora Él el que va a fungir como emisario, como mensajero de la palabra de Dios, Eliseo, ¿sí? Entonces dice que iba a quedar en su lugar: el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará; y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas
no doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Ahí Dios le está diciendo, ¿sabes qué? Estás equivocado. Despierta, estás equivocado, reacciona, porque hay 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no los besaron. Queridos hermanos, muchas veces nosotros tenemos en nuestra vida una amenaza latente, pero frágil, ¿sí? El salmista podía decir, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Salmo 23:4. ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces ahí teniendo ese miedo? ¿Qué haces ahí teniendo ese terror, esa angustia? Dios te muestra que aunque andes en valle de sombra de muerte, no debes de temer mal alguno, porque Él va a estar contigo, y su vara y su callado te van a infundir aliento. Dios te va a poner todas las cosas para que tú puedas tener esa confianza en Él. Hay un sentimiento real, pero equivocado. ¿Cuántas veces nosotros estamos preocupados, estamos angustiados? Por eso la palabra de Dios dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Este es Filipenses 4, 6 y 7. Por nada estemos afanosos, por nada nos angustiemos, por nada nos preocupemos, por nada el estrés y otras cosas más no nos deben de inundar. Porque miren, hay unas cosas que debemos de entender. Todo eso que nos oprime, todo eso que nos está teniendo subyugados, nos dice sean conocidas delante de Dios en oración y ruego con acción de gracias. Es curioso, ¿no? Había yo pasado este versículo muchas veces, pero dice con acción de gracias. En lugar de decir, ¿y por qué a mí? ¿Por qué no a él? ¿Por qué no a ella? ¿Por qué? Y pasan por nuestra mente aquellas personas las cuales nos fastidian, no queremos, etcétera, etcétera, que son sentimientos que no deberíamos de tener, pero los tenemos a veces. Entonces, Dios nos hace ver ahora una nueva visión. Que todo lo que esté pasando, démosle gracias a Dios porque Dios se va a manifestar en nosotros. Y tú vas a decir, pero ¿por qué a mí? Porque Dios te ha elegido a ti. ¿Sí? Para que se manifieste, para que no seas tú, sino que Él se manifieste en ti. Eso es algo diferente. Por eso el mismo Señor Jesús le dijo a Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. No depende de ti, sino que es de Dios. Y entonces cuando veamos eso, cuando verdaderamente cambiemos nuestra manera de pensar y que todo lo que estamos pasando debemos, sí, ponerlo delante del Señor con toda, dice, oración y ruego con acción de gracias. Señor, gracias por lo que estoy pasando, pero te ruego y te pido que me ayudes a enfrentarlo, que me ayudes ¿cómo se llama? A sobrellevarlo, no sé, lo que Dios ponga en tu corazón a hacer con acción de gracias, porque sé que tú estás conmigo y me vas a ayudar. Y entonces la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, va a guardar nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Dios ha pasado muchas cosas en lo que es la imagen de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo ha pasado todas aquellas angustias que nosotros ni tan siquiera hemos pasado. No podemos decir, Señor, tú no sabes. Claro que Él sabe. Sabe de todas esas situaciones complicadas y difíciles. Pero también vemos que en una pregunta inusual pero respuesta equivocada, muchas veces no vemos.
y seguimos diciendo es que está esto, sucede esto porque Dios, aun cuando te sirvo, aun cuando estoy contigo, me siguen pasando cosas y aún así mi vida peligra. Por eso también el mismo Señor dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Aprendamos algo, en todas circunstancias Dios está obrando. Y eso se los digo sinceramente, en toda circunstancia Dios está obrando. Así que pongamos nuestra mirada en el Señor. Y ahora, una manifestación divina y alguien que reconoce, ¿no? Y a final de cuentas quiero hacer una referencia cuando en Juan 21:4, ¿sí? Juan 21:4 al 7, Juan 21:4 al 7, sucede algo interesante, ¿no? Los discípulos van a pescar después de que el Señor Jesús murió. Ellos no habían entendido todo lo de la resurrección. Ellos fueron a pescar nuevamente. Cuando llegaron, dice que cuando estaban mar adentro, llegó el Señor Jesús en la playa y les dijo, hijitos, ¿no tenéis algo de comer? Y dijeron, no hemos pescado nada. Entonces el Señor Jesús le dijo, tírenlo a la derecha. Y que cuando lo tiraron a la derecha, dice que la red se llenó de peces, que tan es así que se rompía. Y el discípulo amado, ¿sí? Aquí lo dice, y aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, ¿quién le reconoció? El discípulo amado. Cuando nosotros nos acercamos más al Señor, entendemos cómo actúa el Señor en todo y le reconocemos. Y eso es lo que muchas veces a nosotros se nos pasa por alto. Reconocer cómo es nuestro Señor. Y aun cualquier situación que estemos pasando, reconocemos que Él está con nosotros. Y por último, una comunión restaurada. Elías le dijo todo al Señor, le abrió su corazón y el Señor le hizo ver que tenía todavía que hacer cosas para él. Apocalipsis 2, del 2 al 5, la iglesia de Éfeso dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Qué maravilloso, ¿no? Un currículum bastante bueno, pero dice algo, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Cuántas veces nosotros hacemos las cosas por responsabilidad, porque somos las personas que estamos al frente y dejamos a un lado al Señor? Por eso dice, por tanto, arrepiéntete, bueno, recuerda, ¿dónde dejaste tu primer amor? ¿Dónde, en qué momento las cosas que hiciste ya no era movido por el amor al Señor, sino por el deseo de cumplir, por el deseo de agradar a las personas, por egocentrismo, no sé, tantas cosas que pueden pasar? Dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Dios quiere restaurar nuestra vida. Dios quiere mostrarnos con esa pregunta, ¿qué haces aquí? Diciéndote, tú no perteneces a este lugar porque tú eres mi hijo amado. Tú no perteneces a ese sentimiento porque yo soy tu Señor, soy tu Salvador, soy tu primer amor. Reaccionemos, busquemos al Señor porque el Señor quiere restaurarnos. Entonces la pregunta, ¿qué haces aquí? Pongámosle nuestro nombre, pongámosle cada uno de nosotros o pongámonos en cada una de esas situaciones. Y Dios quiere mostrarnos que los peligros, Él controla los peligros,
que los sentimientos, Él también quiere gobernar los sentimientos, que las preguntas, Él quiere ser la respuesta, que Él quiere darse a conocer a nosotros para mostrarnos cómo es su manera de actuar en nuestra vida, y al final de cuentas Él quiere tener una comunión perfecta con nosotros. Oramos. Dios y Padre amado, te damos gracias porque tu palabra es puntual, tu, tu palabra es verdad, pero también tu palabra es consuelo. Gracias, Padre, porque podemos abrir tu palabra y escuchar esa pregunta: ¿qué haces aquí? Porque sabes perfectamente que estamos en un lugar donde no pertenecemos, donde ya no pertenecemos, sino pertenecemos a tu presencia. Y por eso quieres llevarnos con ese amor tan maravilloso que tú tienes, llevarnos nuevamente a ser restaurados a tu comunión. Ayúdanos, Señor. Muéstranos lo que debemos de hacer. Ayúdanos, Señor. Y si hay alguno que no te conoce, que verdaderamente Él pueda entender y comprender que Él te quiere sacar de ahí. Así como se lo dijo a Adán en el huerto: ¿dónde estás tú? Si estás fuera de Dios, Él te quiere traer hacia, hacia Él. Por eso acepta a Cristo como tu Salvador. Señor, que ellos acepten a Cristo como su Salvador y que también ellos puedan tener esa confianza, esa tranquilidad, esa paz que sobrepasa todo entendimiento de que tú estás a nuestro lado. Señor, ayúdanos, fortalécenos, guíanos y Padre, estamos en tus manos y en tus manos queremos estar. Gracias por tu palabra, que verdaderamente cada uno de nosotros la pongamos en práctica para honrar y glorificar tu nombre. Lo rogamos, lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, les amo, les mando un gran abrazo y que Dios siga bendiciéndolos en gran manera, cuidándolos en todo lo que hagan y que verdaderamente sigamos creciendo en su gracia. Que Dios les bendiga. Un abrazo, un beso y espero verlos pronto.